Pues muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Afsaf. Hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros Abel. Abel actualmente es controlador de la Torre de Naire de Barcelona y bueno, pues su trayectoria ha pasado desde que él estudió ingeniería de telecomunicaciones, después estuvo en la torre de control una torre de control de Ferronats. Después ha sido, actualmente controlador de la torre de Barcelona, de Naire, pasando también por Safety y ahora, pues si no me equivoco, Abel, ya tienes un paso más que ahora irás a ruta, ¿no? Incluso en el centro de control. Sí, ya me he trasladado en breve al centro de control de Gavà y a empezar formación en ruta. Vale. Y esa será mi nueva posición, sí. Pues no sé si nos puedes explicar, Abel, un poco tu trayectoria, ¿no? O sea, primero, ¿qué se te pasó por la mente un poco en el momento en que dijiste voy a empezar esto de control y quiero ser controlador, ¿no? Sí. ¿Qué fue ese clic que te hizo controlador hasta el día de hoy, ¿no? Que vas a... Bueno, sí, nada. Pues bueno, a ver, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones sin tampoco tener en el horizonte el trabajo de controlador. Yo estudié porque me gustaba, porque era una carrera, pues eso, con posibilidades, pues, de muchas opciones de trabajo y tal. Y bueno, pues cuando estás acabando ya, como a todo el mundo supongo, pues te planteas qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar. Y bueno, tras pasar unos años en el mundo laboral del sector, pues bueno, primero no me acababa de llenar profesionalmente. Pero tú estás en el sector, digamos, de las telecomunicaciones, sí, ¿no? Yo estaba trabajando en el sector de las telecomunicaciones y bueno, en casa siempre se había hablado la posibilidad de esta oposición entre un abanico de oposiciones, porque mi padre es funcionario del Estado, vale. Es ingeniero del Estado y por lo tanto, pues una vez que pues, lo vives, pues estás al tanto de las oposiciones que plantea el panorama nacional, ¿eh? Tampoco te digo exactamente control, pero bueno, entonces siempre se hablaba de diferentes opciones y tal. Y claro, hablando así en unas primeras conversaciones, vimos que, sobre todo, que era una opción muy en la línea de mis aptitudes, de mis habilidades, ¿sabes? Claro. Pero en casa lo teníamos claro, ¿no? Es decir, esto a ti se te daría bien. O sea, al final, ahora que hablas de aptitudes y habilidades, es que es una cosa muy interesante de cuáles son las aptitudes que realmente tiene que tener un controlador, ¿no? Porque sabemos, bueno, lo que hemos visto siempre, un controlador tiene que tener esa resistencia un poco al estrés, esa capacidad de sobre todo en unas etapas iniciales, antes de meterse, digamos, a investigar sobre lo que realmente requiere esta profesión, unos indicios muy válidos podrían ser, pues, sobre todo la capacidad de mantener la calma y un enfoque de cualquier tarea de una forma sistemática, ordenada, en etapas o planificada, ¿vale? Ese tipo de perfil cuadra muy bien de una forma inicial con pues alguien que tiene habilidades o potenciales habilidades para desempeñar esta profesión. Vale. Entonces, claro. Es que al final tú eres ingeniero, ¿no? En tu caso, pero en el equipo, o sea, gente que puede trabajar contigo, bueno, habrá de todo, ¿no? Supongo que hay médicos, hay un poco de todo. Que no es, a veces dicen, no, es que para ser controlador tienes que tener previamente, yo qué sé, saber de aviación y tal, pero puede ser que no tengas ni un poco relación, ¿no? Yo tengo, bueno, hay compañeros de todo tipo de perfiles de formación y es más, esto es algo que históricamente siempre ha pasado. O sea, el acceso a la profesión siempre ha venido de múltiples sectores o áreas laborales o de formación universitaria históricamente, porque siempre se había requerido formación universitaria, pero bueno, de cualquier perfil, ¿no? Siempre con un alto nivel de idioma, inglés, pero digamos que no existe una formación o una experiencia necesaria y previa para hacer esto. Más bien son unas actitudes de base y luego, eso sí, pues potenciadas y
y trabajar. Porque es que de hecho lo que te piden, digamos, para la convocatoria, Sí, pues ahora están con 18 años, sí, el sí, bachillerato... Y... Pero bueno, esto no es ni más ni menos que lo que se recomienda desde Eurocontrol. Es decir, se ha constatado, bueno, que el perfil es lo más importante por encima de cualquier conocimiento, formación, experiencia previa relacionado, ¿no? Sí, claro, sí. porque al final, bueno, ahora nos explicarás un poco, ¿no?, las diferencias entre qué hace un controlador y tal, ¿no? Pero al final viene a ser, pues, separar aviones, ¿no?, en una pantalla, Sí, lo que ves son unos puntos y, sí. y saber gestionar eso, ¿no? Que hay personas que tienen esas aptitudes, pues, no sé, puede ser que una persona que sepa jugar a videojuegos o que se le dé bien esa parte, ¿no? Que pues, tenga aptitudes para esto, ¿no? Bueno, no sé, es una opción, pero a lo que voy es que el trabajo implica tener una serie de aptitudes para posibles situaciones que se pueden dar y cómo gestionarlas y cómo solventar, pues ya te digo, desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista de esperar lo inesperado y cómo reaccionar, desde un punto de vista pues, con calma, y luego siempre pues, con un enfoque, digamos, procedimentado de la forma de hacer las cosas. Y enfocado a la seguridad, ¿no? También, sí, o sea, antes que decías pues, qué hace un controlador o cuáles son sus principales tareas, pues bueno, efectivamente separar aviones, es decir, la premisa número 1 sería garantizar la seguridad del espacio aéreo sobre el que eres responsable, ¿vale? Y eso, entendido, o sea, explicado de una forma que la gente lo entienda, es separar aviones, sí, claro. Pero bueno, luego está también la parte que es siempre un escalón por debajo en cuanto a obligación, pero que es importante y hay que ponerla en práctica cada día, en cada situación, de realizar esa gestión con la cual garantiza la seguridad de la forma más eficiente posible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí es donde entra pues, el servicio al pasajero, el servicio a la compañía, pues el minimizar los efectos que la aviación pueda provocar en el medio ambiente, ¿vale? O sea, todo eso también es algo que los controladores tienen que tener en cuenta, ¿no? Vale, y esto sería una tarea y una obligación pues, tan necesaria. Pero claro, tú cuando llegas, no sé, llegas un lunes a la torre de control, ¿cuál es tu día a día? Es decir, al final, bueno, aparte de ese día, porque al final también las horas que se trabajan, los turnos, eso es un poco diferente, ¿no? Es decir, hay unos descansos, todo esto y luego... Bueno, tú lo primero que haces es pues, leer la información previa al servicio, ¿no? Es decir, qué novedades ha habido, qué te puedes esperar, que esto pues, es una información que se publica diariamente y lo tienes que pues, refrescar como primera tarea del día, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, en las unidades, en las dependencias grandes, como son las dos últimas en las que la que estoy trabajando ahora y la que voy a ir, existen figuras, digamos, que organizan el trabajo. Es decir, organizan esos periodos de actividad y de descanso que tú mencionas, ¿no? Y tú al final, cuando eres un controlador, lo que tienes que hacer es pues, informarte en primer lugar de cuál es la posición que se te ha asignado, por cuánto tiempo y en qué rol. ¿Vale? Eso siempre está disponible y lo puedes consultar para ver pues, cómo va a ser tu turno de trabajo, ¿vale? Y nada, tienes que cumplir con eso. En los centros de trabajo más pequeños, por ejemplo, pues la torre de Ferronás que antes mencionabas, que yo estaba en Valencia, no existe la figura del supervisor, entonces ahí es pues, las personas que entren en el turno, los que se organizan el turno y ahí pues tienen que hacer esa labor, digamos, que en otras unidades más grandes realiza el supervisor de contrastar demanda de tráfico con recursos disponibles. En este caso, pues la gente y entonces se reparte, es decir, pues si, ponte un ejemplo, que a primera de la mañana el tráfico es poco, pues con una persona basta para atenderlo, pues se selecciona una persona para atender
ese tramo y la otra descansa. Pero siempre hay que estar alerta porque hay que anticiparse a demandas de tráfico elevadas para las dos personas o las que entren digo dos porque allí éramos dos, no de los que entrábamos a la vez. Las dos personas tienen que estar en disposición de atender un momento de tráfico más elevado, claro. Cosa que en las unidades grandes se encarga el supervisor un poco de organizar eso. Claro, porque ¿cuántos sois, no sé, por ejemplo, en la torre de control en un turno normal, en una torre de Barcelona? En Barcelona entramos cada turno, son 5, el supervisor 6, 2 en otra torre 7, o sea, 7 más el supervisor 8, y luego dos adicionales que se llamarían de refuerzo, bueno, que hacen un turno un poco diferente en cuanto a horario, pero bueno, al final, a la vez, simplificando, 10 personas. Vale. Por turno. Claro, y entonces, bueno, has comentado una cosa interesante para la gente que no tenga conocimientos en esto, ¿no? Sí. Que dices la zona, ¿no? En la, sí. en la que se divide y tal. Entonces, bueno, para la gente que no lo sepa, ¿no? Los aeropuertos y las zonas, al final, todo el espacio aéreo está segmentado, incluso el propio aeropuerto, pues tiene sus diferentes frecuencias para el trabajo del propio aeropuerto, ¿no? Sí. Y luego está pues, la zona de despegues o la rodadura, las pistas, las pistas y luego no solo eso, sino que al final entendemos la figura del controlador como la persona que está en la torre y luego pues ahí, o sea, al avión siempre está acompañado en toda su ruta, aproximación, etc. ¿no? Pero vosotros me habéis comentado que erais estas 7 o 8 personas, a lo mejor por turno, pero en posición, o sea, que sois varias personas llevando una bueno, área, en Torre de Barcelona partimos de la base de que es una única persona por posición de control, ¿vale? Los centros de control se trata de 2, un planificador y un ejecutivo. Bueno, pues en las torres únicamente existe la figura del ejecutivo. Entonces, en la Torre de Barcelona, en máximo despliegue de posiciones, tendríamos una posición para cada pista, que son 2 pistas, o sea, 2 posiciones, ¿vale? Luego tendríamos 3 posiciones de rodadura, es decir, la sección de tierra del aeropuerto se divide en 3 partes por capacidad del controlador para atender todos los aviones que pueden requerir servicio en esa zona, ¿no? Se ha estimado que para proporcionar el servicio de forma segura se tiene que dividir en 3 partes. Entonces ya vamos por 5 y luego la sexta sería la posición de autorizaciones. ¿Y cuánto estas partes, a partir de cuánto se abren? Es decir, cuando todo eso está... dice, o... Bueno, a ver, está como todo en este sector, está procedimentado y está reflejado en documentos y procedimientos de obligado cumplimiento. Entonces, en el caso de las capacidades, se define una capacidad máxima en cada una de las configuraciones, digamos, entendido por configuración, pues una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, hasta la máxima que son 6 posiciones. Okay. Bueno, espera, son 3 rodaduras, 2 pistas 5 y una utilización 6. Claro, esto en el caso del aeropuerto de Barcelona, luego ya si son otros aeropuertos... Claro, cada aeropuerto en su día cuando se realizó el estudio de seguridad, se definió que para una prestación segura de servicio, pues se divide el aeropuerto de esta manera y se reparten entre estos controladores, entre estas posiciones de control y ya está. Claro. Bueno, claro, hemos hablado de torre y del aeropuerto, pero también hemos hablado de eso, ¿no? De las diferentes zonas y tal. Entonces, no sé si podrías explicar un poco los diferentes tipos de controlador que hay, ¿no? Porque la gente dice, bueno, controlador aéreo y siempre se imagina viendo el avión, ¿no? Esa vista. Las películas. Sí, las películas, ¿no? Pero, claro. El controlador mirando la pantalla de radar y viendo el avión. Y con un micrófono en los años 70. Correcto. Entonces, no sé cómo... Porque, claro, hay veces que esos puntos, ¿no? Y cuáles son las posiciones más complicadas para un controlador o con más responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es más difícil? Sí, bueno, esto al final depende más de la situación en concreto de tráfico que de la modalidad de control en sí, ¿no? Pero bueno, a ver, pues eso, existen 3 tipos de controladores, 3 habilitaciones, digamos que se llaman.
la habilitación de torre, la habilitación de ruta y la habilitación de aproximación. La habilitación de torre pues te faculta para realizar servicio de control en un aeropuerto, una torre de control de un aeropuerto, y lo que controlas es el tráfico moviéndose por la rodadura, es decir, en tierra, y el tráfico en aproximación final, es decir, ya en la línea establecido para aterrizar, y el tráfico en despegue, que sería la carrera de despegue más el ascenso inicial, pero bueno, el ascenso inicial hasta lo que sería el área de responsabilidad del aeropuerto, que suelen ser 3-5 kilómetros, como mucho. ¿Vale? ¿Cómo se lo pasáis a sí, otro controlador? sí, eso ya se transfiere una vez. Una vez está en el aire, normalmente en cuanto está en el aire se transfiere, ¿vale? A pesar de que el área de responsabilidad pues abarca un poco más, pero bueno, al final a efectos prácticos es en cuanto despega. Entonces, este tipo de controlador lo que hace es separar aviones en movimiento en superficie, asegurarse de que la pista es utilizada siempre por uno y solo un avión, ¿vale? Que siempre hay solo un avión en pista. Claro. Bueno, que utilice la pista para una operación de llegada o de salida, ¿vale? Puede haber un tráfico frenando y otro por detrás alineando para salida, o puede haber un tráfico en carrera de despegue y otro alineando detrás para el siguiente despegue. Es decir, a lo que me refiero es que el uso de la pista para una operación, asegurarse de que solo corresponde a una aeronave, ¿no? Entonces esto es, digamos, trabajo de controlador de aeródromo. Y bueno, pues también apuntar que para esta modalidad de control existe un abanico de proveedores, porque es un servicio de control liberalizado. Entonces existe un abanico de proveedores a los cuales una persona interesada en trabajar de controlador de torre puede acudir, puede formarse y puede ejercer profesionalmente el control aéreo de torre, sin necesidad de pasar por, o de conocer, o de formarse, o de tener experiencia en las otras dos modalidades que ahora explicamos. Vale, pero sí que has comentado que está liberalizado, pero únicamente el tema de torre. Claro, por eso lo menciono ahora, porque hasta aquí la liberalización, ¿vale? O sea, se liberalizó el servicio de control de torre, se liberaliza en la medida en que AENA saca una oferta pues eso, de un pliego de condiciones para empresas que deseen proporcionar este servicio para determinados aeropuertos que AENA o el Ministerio designa. Pero no quiere decir que uno puede pretender trabajar en cualquier aeropuerto de controlador de torre. No. Depende de si el aeropuerto está liberalizado o no. Correcto. O sea, pues son caminos diferentes. Claro. ¿Vale? Entonces, para una persona que quiera ser controlador, pues puede o ir por en aire y escoger el aeropuerto que son... Digamos, sí, pero claro, también puede ser que si tú quieres ejercer como controlador en Alicante, claro, pues tendrás que ir pues a... En aire no te va... No, a día de hoy, en aire no es el proveedor designado, vale. Y por lo tanto no te va a poder proporcionar esa posición de trabajo. Claro, porque ahora que hablas de esto, entonces, ¿cuál es para una persona, ¿no? que diga, ostras, pues no sé por dónde tirar, ¿no? Si decir, pues me interesa lo del aire o a lo mejor en la empresa privada, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias hay en realidad en una persona que esté trabajando, lo que comentas, ¿no? En Alicante, en una torre de Alicante, o en una torre que sea de aire más o menos de las mismas características? Sí, la torre, es decir, la gestión, porque tú has estado en ambas partes, ¿no? Entonces, no sé qué tiene, bueno, un poco cómo lo vives. Sí. Bueno, a ver, al final el trabajo de torre es similar, sea una empresa privada o sea en aire, ¿vale? O sea, lo que he comentado de las obligaciones, las funciones, las funciones y demás son similares, ¿vale? Particularizadas para el aeropuerto en cuestión, pero las funciones son similares. Pues bueno, lo que puede ser diferente es la perspectiva de crecer como controlador, y hablo de crecer
entendido como pues, ejercer también tener la opción de ejercer las otras dos modalidades. Sí, como en tu caso, ¿no? Que Pues esto, claro, yo ahora voy a cambiar de habilitación, digamos. Entonces, claro, esto solo te lo proporciona a día de hoy la empresa proveedora de servicios de tránsito aéreo de ruta y aproximación, que es Enaire. Vale, entonces, claro. En una de las empresas privadas que tiene adjudicado un servicio de ATC en un aeropuerto de estos liberalizados, pues bueno, ese será el recorrido que consigue un controlador. Entonces, de estos aeropuertos, el más grande que se puede tener, ¿cuál sería? En cuanto a movimientos, pues sería así, Alicante, Ibiza. Alicante, vale, Sí. A día de hoy, ya te digo, esto no sabemos por dónde va a evolucionar, y si va a ser para atrás, si va a ser para adelante, si va a ser mañana un aeropuerto y el otro no, o el otro sí y este no sabemos, porque esto es una cuestión que se va viendo, pues ya te digo, a nivel político. Porque esto en el resto de países también es así. Bueno, sí, o sea, realmente este proceso de liberalización del servicio de control aéreo el reglamento que lo dio, digamos que le dio el punto de partida, ¿no?, aquí en España, lo que mencionaba es que la motivación de realizar este cambio en el sector en ese momento monopolizado por AENA era el cumplimiento de reglamentación europea que te exige tener o dar cabida a más de un proveedor en tu servicio de control de tránsito aéreo estatal, ¿vale? Y esto esto no es una opinión, es el texto del Real Decreto que lo realizaba, o sea, sí, de libertad de competencia. Sí, sentaba las bases del proceso de licitación que siguió su curso con la elección de los aeropuertos y el proceso de transición hacia proveedores privados, una vez se adjudicaron estos proveedores en un periodo, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que en Europa, claro que existen proveedores privados, y el hecho de que existan en España, según este Real Decreto, se debe a que Eurocontrol, o más que Eurocontrol, la Comisión Europea le tocó a las puertas de España y le dijo: oiga, usted tiene que asemejarse al modelo europeo de gestión de tráfico aéreo, ¿vale? Y bueno, esta es la argumentación que se puede encontrar en los reales decretos que dieron comienzo a estos procesos. Vale. Pues bueno, cambiando de tema, ¿no?, siguiendo con lo que hablábamos, de un poco los trabajos que hay en la torre, que hace un controlador de torre, ¿no?, que lo hemos comentado, y bueno, luego uno de ruta, ¿no?, porque hemos hablado de torre, bueno, aproximación. Si quieres, vamos a seguir el curso, digamos, lógico del vuelo, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahora, pues vendría el controlador de aproximación, que es el siguiente que toma responsabilidad sobre el control del vuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de la salida, el vuelo pasa a un controlador que, bueno, mal llamado de aproximación, porque realmente la aproximación significa, pues, su propio nombre indica que sería más el control de tráfico que llega de diferentes puntos a un aeropuerto, a las inmediaciones de un aeropuerto, se le ordena, se le separa de acuerdo a la separación reglamentaria y se le transfiere a torre en línea, que es lo que hablaba, que es cuando ya toma responsabilidad el controlador de torre. Pero bueno, el controlador de aproximación también se encarga del ascenso inicial, ¿vale?, de los vuelos. Lo que sería la parte de la SID, de la salida instrumental, ¿vale?, de los vuelos de los aeropuertos internacionales. Entonces, a pesar de que, bueno, la SID normalmente es una parte del vuelo a la que el controlador tiene que dar más recorrido, ¿no? Entonces le hace un ascenso inicial, lo separa de posibles llegadas con las que entre en conflicto, de posibles salidas sucesivas, ¿vale? Y ya lo deja a un nivel acordado con los controladores o con
otros sectores o otras dependencias de control en la que entraría ya el servicio de control de ruta, ¿vale? Es decir, es un ascenso desde el suelo, digamos, hasta el nivel de vuelo que se establezca como de transferencia entre aproximación y ruta. O sea, esto es interesante, ¿no? Porque al final tenemos que imaginar que todo el espacio aéreo está compartimentado, no solo, digamos, en partes geográficamente y en distancia, también en altura también. Sí, son volúmenes. Son volúmenes y cada controlador, sea como os comentaba, ¿no? de ruta, aproximación, etcétera, tiene pues su volumen en el cual esos aviones que entran y salen de su volumen están dentro de su responsabilidad. ¿No? Todo lo que saque de ahí pues lo tiene que pasar a otro controlador. O sea, cada controlador se asume las funciones de control de un volumen de espacio aéreo. Estos volúmenes están definidos en los manuales y procedimientos de los centros de control. Vale. Y entonces, después, claro, para que tengas una idea, por ejemplo, yo ahora que voy a ir al centro de Gavà, pues yo me voy a formar en un núcleo que se llama, que es un conjunto de volúmenes, y ese núcleo consta de 9 sectores, 9 volúmenes. O sea, yo me voy a aprender los procedimientos de 9. Más de eso se considera que es demasiado, ¿sabes? Que sería demasiado el recordar niveles a los que tienes que transferir, que te transfieren, frecuencias, bueno, pues también flujos, ¿no? Porque a lo mejor, dependiendo del origen y del destino del vuelo, hay unas restricciones, hay unos procedimientos, unas instrucciones que tienes que seguir, porque, por ejemplo, si tienes un tráfico cuyo destino es Palma de Mallorca, pues hay un nivel máximo que le puedes autorizar y un punto de transferencia concreto y establecido por el cual lo tienes que transferir al controlador siguiente, ¿no? Entonces, todo esto es información que tienes que recordar y tienes que poner en práctica. Entonces, claro, para que la gente también lo entienda, ¿no? Entonces, son como unas carreteras del aire, ¿no? También, es decir, hay unas vías por las que los controladores pues guiáis estos aviones, pero no es un poco de, bueno, pues el piloto está como pilotando y va por donde quiere, sino le das unos puntos y tiene que ir siguiendo esa trayectoria. Sí. Hombre, luego existe un poco de flexibilidad, ¿no? Que se puede tener a la hora de seguir la ruta exacta, o si te puede interesar por separación de tráfico aplicar virajes, aplicar, bueno, otro tipo de instrucciones. Pero bueno, sí, eso entiendo que debería ser lo excepcional, ¿vale? Todavía no he formado y no te puedo decir exactamente, ¿sabes?, el detalle de estas cosas, pero vamos, sí, o sea, estas aerovías son carreteras disponibles para los aviones que tienen que declarar por cuál quieren ir antes de siquiera de poner en marcha los motores, ¿vale? Para que, digamos que nosotros en control tengamos una previsión de lo que vamos a tener y bueno. Puede ser que un avión, ¿no?, vaya del punto A al punto B y realmente no está haciendo una línea recta, sino que tenga que ir siguiendo estas aerovías y que realmente esté haciendo... Hombre, desde luego, sí, pero eso es por una cuestión de seguridad. Claro. Porque si todos fueran directos al mismo punto, a ver cómo separas eso. Claro. ¿Sabes? Bueno, claro. Por eso ya has comentado antes el tema del medio ambiente, ¿no? Sí. Pero sí que entiendo... Claro, la idea es que vayan lo más directos posibles. Correcto. Para que, digamos, que tengan la menor influencia posible en temas medioambientales. Pero bueno, al final, como decía al principio, la premisa número 1 de nuestro trabajo es la seguridad. Vale. Entonces, se tendrá la consideración con el medio ambiente toda la que sea posible, siempre que entre dentro de los estándares de seguridad. Claro. Nos hablabas del tema de seguridad, ¿no? Y hemos comentado un poco los diferentes roles de un controlador. Claro, a veces, bueno, y cada vez más, ¿no? Vas volando, pues aterrizando en Barcelona y ves pues muchos aviones desde la ventanilla, ¿no? Sí. Y claro, parece increíble de cómo ese controlador sería de aproximación. Sí, ¿no? ahí estamos hablando del controlador de aproximación, además en el estricto sentido de la palabra, que es la persona que en las inmediaciones de un aeropuerto, o también puede ser un grupo de aeropuertos, en este caso no, porque Barcelona es tan grande y tiene tanto tráfico que el aproximador de Barcelona está solo dedicado a Barcelona, en lo que sería, digamos, ya las inmediaciones del aeropuerto. Pero bueno, sí, o sea, esa persona está encargada de recibir tráfico de todos los puntos cardinales y esa persona o personas, porque lo mismo que hablábamos antes, que los volúmenes se crean en función de las necesidades de tráfico, claro,
cerca de un entorno tan congestionado como la llegada de un aeropuerto, pues hombre, ahí los volúmenes son muy pequeñitos y cada controlador asume un volumen pequeñito dentro de la aproximación de Barcelona, ¿vale? Entonces, bueno, entre este grupo de controladores que se encargan de los volúmenes de las inmediaciones del aeropuerto, han de recibir aviones de cualquier punto cardinal para acabar posicionándolos en una línea recta alineada con la pista y a una separación siempre superior a la mínima reglamentaria. Claro, entonces, claro, ese es el punto donde, ostras, tienes mucho volumen, muchos aviones y además, bueno, van a una cierta velocidad, un volumen más o menos pequeño, ostras, eso ahí te puede llevar a... No sé, es un momento, es una posición de mucho estrés, ¿no? Bueno, de mucha... es una posición de mucho trabajo, eso sí. Pero bueno, sobre el estrés yo aquí digo siempre lo mismo. El estrés, ¿cómo se gestiona? Pues se gestiona, en primer lugar, con un conocimiento exhaustivo y te diría que perfecto de tus procedimientos, porque eso está ahí para ayudarte, es decir, el tú seguir una forma de hacer las cosas que ha sido previamente estudiada, que ha sido previamente, digamos, consensuada entre grandes expertos, o sea, solo te puede permitir tener éxito en el desempeño ¿sabes? Lo que pasa es que tienes que a la hora de aplicar esa solución. Tienes que tomar decisiones rápidas. Sí, pero ya te digo que, bueno, esto puede pasar y ahí, pues bueno, entraría también un poco el otro factor, digamos, de gran ayuda para gestionar el estrés, que es la experiencia, ¿vale? La experiencia te permite tener recursos para gestionar quizás situaciones, pues eso, que son incluso inesperadas, que tienes poco margen para tomar una decisión y que bueno, pues te facilitaría en muchas las cosas que tu decisión fuera correcta, ¿sabes? Entonces, si tienes experiencia, genial. Si no la tienes, porque puedes decirme, oye, si yo puedo tener todos los conocimientos que tú quieras y ser todo lo meticuloso que quieras con los procedimientos, pero claro, si no tengo experiencia, ¿qué hago? Y yo digo, bueno, pues si no tienes experiencia, rodéate de gente que la tenga. Pide ayuda. O sea, eso parece que el controlador es un superhombre o es una supermujer que jamás va a pedir ayuda y que va a tener recursos para solucionar todo. Bueno, esto cuanto antes lo desmontemos, mejor. O sea, porque esto no es así. O sea, tú y yo, que ya tengo experiencia en torre, recién formado en ruta, no te quiero ni decir en aproximación, pues yo lo que voy a asegurarme es de rodearme de gente y precisamente por eso en las posiciones de ruta y aproximación se sitúan 2 personas por posición para garantizar que lo que no ven 2 ojos lo vean 4 y segundo, para rodearte de alguien o de más personas, porque luego aparte tienes un supervisor, tienes un jefe de sala, están a tu disposición. Claro. Entonces, eso es tan importante como la primera parte que he dicho de tener las actitudes, las habilidades, los conocimientos. Sí. Pero claro, cuando has hablado de la experiencia, ¿no? Siempre hablamos, en los pilotos es algo bastante fácil, ¿no? Porque dices, bueno, tiene tantas horas de vuelo. Sí. Pero en un controlador realmente esto... Sí, es más difuso de medir. Claro. Porque realmente la experiencia, claro, no tiene por qué medirse en horas, en días, en años de habilitado, bueno, o sea, con tu anotación de la unidad en cuestión, porque realmente lo que determina una experiencia rica y una experiencia útil para gestionar este tipo de situaciones es precisamente las situaciones que te hayan podido suceder de este tipo, que tú has vivido, ya sea como ejecutivo, o como observador, o como planificador, o como la figura que quieras llamar, porque eso realmente es lo que te enriquece, ¿no? A la hora de enfrentarte a una situación de este tipo. Claro, porque al final una persona que se sienta por primera vez a controlar aviones, primero, digamos, ha pasado por... Primero, antes de entrar, digamos, en el aire, ¿no? En este caso, ¿no? Sería hacer una formación, ¿vale? Eso, pues, en diferentes escuelas de formación que hay en España y pasan toda una serie de habilitaciones. Ahí, pues, practican con simuladores, etc. Y luego tienen una formación en el puesto de trabajo, ¿no? Claro, lógicamente, bueno, en nuestro trabajo cada entorno es totalmente diferente.
Entonces es verdad que en las escuelas de control se forma en las habilitaciones de torre, ruta de aproximación de una forma genérica, bueno, pues situando el tráfico en un entorno lo más provechoso posible para la formación, pero no deja de ser un entorno particular y ficticio, en este caso, porque como tú dices es en simulador. Entonces, claro, eso no tiene por qué ser extrapolable a ningún otro lugar físico, o sea, ya real, del espacio español. Entonces, lo que hay que hacer, nada más se llega a un centro de trabajo de Naire o de cualquier proveedor, es someterse a una formación específica en el entorno de trabajo en el que tú vas a desarrollar tus funciones, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene una parte teórica, puede tener o no una parte de simulador también, específica ya particularizada en el entorno del lugar en concreto, y luego una formación práctica en el puesto de trabajo, real, con tráfico real y siempre acompañado de la figura de un instructor, que al final es el responsable de las instrucciones que se están impartiendo a los tráficos. ¿Y esto cuánto tiempo dura? Es decir, ¿cuánto tiempo estás ahí un poco de sombra, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que decir que los cursos iniciales es en torno a un año, ¿vale? Al ser, de nuevo, un sector liberalizado, ¿vale? El de la formación inicial de controladores, pues bueno, la tendencia a la que va el mercado de cursos de formación inicial es a reducir la duración de los cursos. ¿Por qué? Porque al final es tiempo que el alumno está formándose y en la mayoría de los casos no está trabajando, con lo cual digamos que es un paréntesis en la vida laboral, claro, de los alumnos que intentan y consiguen crear cursos más atractivos si los realizan de la menor duración posible. Pero bueno, al final la duración mínima, digamos, está siempre supeditada a la aprobación de la ESA, ¿no? Entonces, ahí pues es un poco... Hay que pasar el examen oficial y bueno, pues igual que... No, pero lo que digo es que los propios proveedores de formación tienen que presentar sus propuestas de cursos o modificaciones de cursos a ESA y a ESA los tiene que aprobar. Luego, efectivamente, los alumnos que superan estos cursos pues reciben una licencia de alumno controlador expedida por AESA que les permite empezar su formación en el puesto de trabajo. Y la formación en el puesto de trabajo en un aeropuerto, en un centro de control, pues bueno, varía, pero entre 3 o 6 meses mínimo. Porque has comentado una cosa muy interesante, ¿no? Que, bueno, para las personas que nos estén escuchando, que tengan pensado o que incluso se estén preparando ahora mismo para ser controlador o que sean futuros controladores, primero, digamos, es las etapas para ser controlador. Primero hay que hacer, pues, aprobar los exámenes, te dan la plaza, entra, bueno, para el sitio donde... Sí, esto en el caso... Es que hay dos itinerarios claramente diferenciados. El itinerario proveedor privado y el itinerario en aire. Claro. El itinerario en aire es el que tú dices, efectivamente. Entendiendo como itinerario en aire, que son las plazas que van saliendo bueno, últimamente están saliendo cada año, pero bueno, cada cierto tiempo. Lo primero es, hacen los exámenes, bueno, ahí quedan en una lista y tal, y ahí pues ellos escogen un poco sus preferencias de destino, ¿no? Entonces ya cuando ya tienen su destino, lo que tienen que hacer es hacer ese curso de, bueno, pues diferentes academias homologadas que dan esa formación en las 3 partes, ¿no? Que hemos comentado, tanto en torre, ruta, aproximación. Vale. Bueno, lo que hay que decir es que según las últimas bases de procesos de selección de NAIRE, ¿vale? Porque esto es algo que también, si le echamos la vista atrás, ha ido cambiando. No siempre es como tú has relatado, no siempre ha sido como tú has relatado y efectivamente es, al menos en las últimas 2 convocatorias, que el proceso de selección llega a su término, existe una lista ordenada de candidatos seleccionados, ¿vale? Y paralelamente, una vez finalizado un concurso de traslados que se realiza pues, de forma paralela a la oposición,
una vez finalizado un concurso de traslados interno nuestro, de controladores, en los cuales pues, hay movimiento... O sea, para lo que entendamos, los que están dentro, primero, pues si hay unas plazas, ellos pueden repartirse. Sí, todo empieza quede... con las vacantes que hay, claro, por jubilaciones, por excedencias, por lo que puedas saber. Las vacantes que existen en los centros de trabajo de NAIRE. Entonces, esas vacantes se ofertan a la plantilla de controladores. Claro, el controlador que se aprovecha de una de esas vacantes deja una libre, ¿no? Entonces, al final, eso es un proceso iterativo, ¿vale? Que al final finaliza con unas plazas resultantes que son iguales en número a las que había al principio del proceso de concurso de traslados, ¿vale? Y esas son las que se ofrecen a la lista de candidatos seleccionados, ¿vale? Y van eligiendo en orden. En orden de nota que hayan sacado por sus... Vale. Porque entonces, estas dependencias que has comentado, normalmente, ¿cuáles son las que salen más plazas? Es decir, porque eso... depende, no tiene que ver tampoco ni si el aeropuerto es pequeño. A ver, no es algo con lo que se pueda contar de una forma matemática, digamos, ¿no? Es decir, van a salir tantas plazas aquí todos los años, no. Pero bueno, la estadística te enseña que saldrán muchas plazas en mi torre, por ejemplo, en Torre de Barcelona, en el Centro de Control de Barcelona, saldrán muchas plazas en Palma, más bien Torre, saldrán muchas plazas en algunas unas torres grandes de las Islas Canarias, por ejemplo en Tenerife Sur o en... ¿Y en Madrid no salen también? Madrid es más demandado. Es que sí, es bastante demandado internamente. Entonces, si salen a resulta para candidatos seleccionados, pues suelen ser entre 5 y 10 plazas en la Torre de Barajas, ¿vale? Pero nada comparable con a lo mejor 60 o 70, depende también de las que oferten aire en la convocatoria, ¿no? Pero bueno, ya te digo, o sea, la mitad de las que se ofertan en convocatoria mínimo son aquí en Barcelona, ya sea Torre o Centro de Control. Y luego Palma, Canarias, algo de Madrid, algo de Sevilla, algo de Valencia y luego ya aeropuertos pequeñitos. Vale, porque, bueno, entonces, retomando ese progreso, ¿no? Que van haciendo, es decir, primero hacen esta parte, hacen la formación, después, bueno... sí, o sea, quiero decir, una vez que tú ya se ha realizado esa asignación, ¿no? De candidato a plaza resultante y tal, en aire, por lo menos esto es lo que yo he vivido y lo que entiendo que se sigue haciendo ahora, en aire oferta un precontrato al candidato. Le dice, oye, mira, yo te voy a contratar en este centro de trabajo cuando tú me traigas la licencia de alumno controlador. Y eso es importante porque al final la licencia de alumno controlador tiene un coste que es bastante elevado. Pero es la licencia de alumno controlador completa. Es decir, en aire te exige la licencia, hasta el día de hoy, yo entiendo que esto no cambiará, la licencia de alumno controlador completa, es decir, torre, ruta y aproximación, que es lo que digo que tarda un año, y te da un tiempo para sacártela, normalmente entre un año y un año y medio, ¿vale? O sea, dándote margen por si no quieres entrar ahí de repente o no puedes entrar de repente al primer curso que se oferte, pues te da unos meses de margen para que tú te organices, dejes tu trabajo, si lo tienes que dejar, o lo que sea. Entonces te hace un precontrato y te dice, en un año y medio hablamos, este papel yo te lo firmo, en un año y medio hablamos, tráeme la licencia, si me trae la licencia te contrato. Entonces ya cada uno se busca la vida. ¿Y cuánto vale esa licencia? Esa licencia, por lo que yo tengo en mente de años anteriores, un candidato tiene que contar con que son entre 45 y 50.000 euros. Claro, entonces imaginemos, ¿no? Una persona que, bueno, pues como hemos comentado, dice cuál es el candidato ideal, un candidato que tenga buenas aptitudes pero que no tenga esos 50.000 euros, ¿qué pasa entonces? Bueno, claro, aquí en aire se ha dado cuenta de eso. Entiendo que también obligada porque al tratarse de un proceso de selección público, pues no es procedente y diría que hasta no es legal realizar un proceso de selección filtrando por poder adquisitivo, ¿no? Entonces, en aire ante eso, y cada convocatoria va perfilando cosas, ojo, o sea, a lo mejor lo que te voy a contar yo ahora no es lo que se encuentran los candidatos seleccionados por la oposición que recientemente se ha convocado, ¿no? Pero bueno, en aire, respecto al coste del curso, lo que ha hecho es, por un lado,
convenir unas condiciones de financiación muy ventajosas, ¿vale? De acuerdo a lo que comparativamente existe en el mercado, ¿no? De préstamos de este importe, con bancos de su confianza, ¿vale? De su confianza, entiendo, o de su negocio. Es decir, ¿vale? al final sabemos, o sea, el banco sabe que tienes un precontrato con una empresa que sabes que es un trabajo seguro, bien remunerado. Bueno, sí, pero quiero decir que el banco, si tú vienes de parte de Naire, claro, digamos que está obligado a atenderte de una forma preferente en cuanto, sobre todo, al interés y al interés que te va a aplicar a ese dinero que te va a prestar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, en Aire empezó a ser consciente de... Bueno, empezó a tomar un poco pues acción en el supuesto de que un candidato se meta a hacer los cursos, los pague y luego no los apruebe, ¿vale? Entonces dijo, bueno, pues en este caso, que al final es muy minoritario, pero bueno, se puede dar. En este caso, en Aire accedió a hacerse cargo del coste de la formación sin que repercuta para nada en el alumno, ¿vale? Entonces, la gente que diga, uy, yo voy a poner 45 o 50.000 euros y ¿qué pasa si suspendo? Pues bueno, de acuerdo a las últimas convocatorias no pasa nada. En Aire coge el préstamo y lo pagan ellos, ¿vale? Vale. Entonces, eso y las condiciones. Pero bueno, al fin y al cabo, hay que ser consciente que meterse en esta aventura tiene un coste económico. Claro, no solo el coste económico del curso que has comentado, que al final tiene como una hipoteca, ¿no? Que la pagas e incluso la pagas después, ¿no? Claro, otra cosa que te iba a decir que tiene negociado en Aire con los bancos es la carencia. Es decir, no sé si son 2 años a día de hoy de carencia. Claro, tiene sentido, porque hasta que tú no estás trabajando en el Aire, no tiene sentido que te pasen claro. Y estar trabajando en el Aire es desde el primer día que estás haciendo lo que has comentado de la formación dentro de Aire, es decir, el primer día que entras en Aire tú empiezas a cobrar. Bueno, la respuesta que te puedo dar por mi experiencia es sí. La respuesta que te puedo dar por circunstancias que no he vivido, pero he escuchado, es que en Aire, sobre todo después de la época COVID o durante la época COVID, yo no sé ahora si seguirá aplicando la misma política, pero claro, llegó un momento que dijeron, si no te puedo formar porque no hay tráfico suficiente o no hay recursos, porque imagínate que entra mucha gente a la vez en una dependencia, si entra mucha gente a la vez, ¿cómo te voy a formar yo? No te puedo formar, con lo cual te tengo que dejar esperando. Claro. Y si te tengo que dejar esperando, pues claro, en una situación de recesión económica, concluyeron que no, que tampoco te iban a pagar desde el primer día. Porque, ¿sabes? claro, entonces... Pero bueno, yo entiendo que eso ya es la excepción. La respuesta debería ser sí. O sea, en el momento que tú firmas un contrato con un Aire, ya estás en nómina. Vale. Y eso es lo que yo quiero pensar, me parece lógico. Vale, y entonces, es decir, la persona tendrá un coste económico en tanto en cuanto tiene que estar haciendo una formación durante un año mientras está haciendo la formación, claro, tiene que asumir ese coste. Sí. Eso también corre a cuenta del candidato a todos los efectos. Ahí ya no hay condiciones ventajosas de nada. Claro, porque claro, hay unas preguntas que nos han hecho algunos de algunas personas antes de la audiencia, antes de la entrevista, y una de ellas era cuánto cobra un controlador, ¿no? Sí. Que eso es interesante saberlo, sabiendo pues todo esto del curso y los costes, ¿no? Sí. Porque sí que tenemos siempre en la mente esa idea de que un controlador pues tiene unos sueldos desproporcionados, etcétera. Ya. ¿Esto cómo está? Bueno, a ver, o sea, en primer lugar, la expectativa de hacerse rico siendo controlador, yo creo que ya deberíamos de ir descartándola, ¿vale? O sea, eres un empleado público, ¿vale? Con las ventajas que eso tiene, que no hay que olvidar que no solo es sueldo, también es la estabilidad, la conciliación favorable y tal. Y luego, bueno, pues las condiciones económicas son buenas, no dejan de ser ni más ni menos que lo que está públicamente
a disposición en los convenios, que son documentos pues eso, de reglamentos, normativa, etcétera, que está a disposición de todos, el convenio nuestro. Y bueno, entiendo que puede ser un poco farragoso para alguien que no está en el sector al final, construir un salario mensual o anual. Claro. Pero una persona, único. digamos, que entra y tal, más o menos de media... Bueno, pues te diría, un no rango sé, anual... vamos a poner 3 supuestos, ¿no? Nosotros las dependencias de control se dividen en niveles. Niveles que atienden a la complejidad y a la cantidad de tráfico, ¿vale? Y que a efectos de retribución pues se han clasificado, ¿no? Entonces, tenemos desde unidades grupo 1 hasta unidades grupo 8, ¿vale? Grupo 1 sería pues, el Centro de Control de Madrid o el de Barcelona, que son las que más tráfico atienden, y de ahí vamos bajando, 2, 3, 4, 4 sería, por ejemplo, Torre de Barajas, 5, Torre de Barcelona, y bajando, pues llegamos a la 7 y la 8, que pueden ser pues, Torre de Reus, La Rioja, en fin, torres pequeñas, ¿no? Entonces, números redondos, ¿eh? Si una persona entra... Lo que pasa es que, claro, también está el factor este de nivel y está el factor antigüedad, que es un factor que se introdujo en no la última negociación del convenio que acaba de desembocar en un nuevo documento, sino la anterior, pero bueno, se introdujo una escala salarial atendiendo a la antigüedad, ¿vale? Es decir, tú de 0 a 3 años cobras una cosa, de 3 a 7 cobras otra cosa y de 7 en adelante cobras otra cosa, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos aquí una tabla que tiene 8 filas y 3 columnas, ¿vale? Eso es lo más simple que se puede hacer el sueldo, ¿vale? Y luego, pues bueno, pongamos grupo 8, 0 a 3, pues a lo mejor puedes estar, no sé, no son unidades en las que he trabajado, por lo cual no lo puedo decir muy, muy exactamente, pero pongamos de 45 a 60.000 euros. Este es el brutos. que menos, sí, digamos, el inferior. Brutos. Un grupo 5, un grupo 4 como Madrid o Barcelona, Torre, pues pongamos entre 70 a 90, ¿vale? Pero claro, aquí ya, entiéndase a lo mejor 60 o 70 como el máximo en 0,3, claro. Y entre 60 a 90 el máximo entre 7, ¿vale? Porque es que luego tienes, lo que digo, los niveles, tienes los porcentajes y luego también tienes la posibilidad de completar el salario con cargos, ¿vale? Con funciones adicionales a lo que sería la gestión del tráfico de una posición de control, ¿no? Entonces esto también hace incrementos, ¿no? Claro, entonces, claro, también pero vamos, el crecimiento, ¿no? Yo como entiendo que esto es una divulgación así, ¿sabes? A grosso modo del tema, pues ya te digo, grupo 4, grupo 5, calcúlate entre 60 a 90, ya te digo, para gente pues, que entra desde 0 hasta que tiene 3, 4, 5, 7 años de experiencia. Podrías llegar a más de 100.000 al año. En un centro de control seguro. Vale. En un centro de control seguro. Vale. Y ya te digo, antes de los 7 años probablemente también. Bueno, en fin, lo que pasa es que ya te digo, son brutos, hay que darle impuestos y claro, y luego también el tema de, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que no solo es el salario, sino después está el tema de las condiciones laborales, ¿no? Sí. ¿Vosotros cuántas vacaciones tenéis? ¿Cómo se gestiona? Bueno, a ver, vacaciones al final tienes como cualquier trabajador. Es decir, lo que pasa que te dan 30 días porque tus festivos... O sea, al final tú tienes 23 más 14, me parece. 23 que tiene cualquier trabajador, sí, ¿sabes? Por estatuto, sí. Más 14 que son los 14 festivos. Los 14 festivos que existen en el año que tú, en principio, puedes tener que trabajar. Entonces, los festivos en el trabajo de controlador son de libre elección. O sea, tú te los añades como quieras a las vacaciones, ¿vale? Entonces serían 37 días y luego
bueno, también hay que tener en cuenta nuestros ciclos de trabajo, que al final delimitan un poco los días de trabajo al mes y que, bueno, pues también hay que sumar, ¿no? Claro. A días libres. Vale, porque bueno, los controladores al final también trabajáis en turnos, ¿no? Mañana, tarde, noche, etcétera. Entonces, esto también, bueno, al final, ¿cómo se vive eso, ¿no? Y sí, pues si estás en la vida familiar, si esos turnos son siempre recurrentes, es decir, si estás de noche, que haces una semana de noche y luego de mañana, o sea, ¿cómo se gestiona? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que por ley, ¿vale? Un controlador como mucho puede hacer 2 noches seguidas. Entonces eso cambia bastante la cosa. Ya no es un trabajo de X días seguidos de noche. Como mucho vas a tener 2 seguidos. Y bueno, al final es un poco también parte de lo que me refería inicialmente con el tema de estar hecho un poco para la profesión de controlador o no, el hecho de que tú vivas con normalidad el trabajar un día por la mañana, otro día por la tarde, otro día por la noche, otro día libre, que es un lunes, y luego el sábado, que todo el mundo que conoces o tus amigos pues tienen planes, tú tienes que ir a trabajar. En fin, si eso lo ves con normalidad, ningún problema. Tienes que saber organizarte, claro, porque ya la cosa no es tan sencilla, no te viene hecha, ¿sabes?, por la sociedad. Porque otra de las preguntas que hacía la audiencia es ¿cuántas horas trabaja un controlador en un día laboral? Sí, vale, bueno. Los turnos son turnos de 8 horas, ¿vale? Lo que pasa es que, de nuevo, por ley, dentro de esas 8 horas, el máximo tiempo que tú puedes estar en la posición operativa, para que se entienda, es gestionando tráfico, máximo son 2 horas seguidas. A las 2 horas tienes que descansar mínimo media hora, ¿vale? Entonces, pues si echamos cuentas, en un turno de 8 horas, pues mínimo vas a tener 1 hora y media de descanso, ¿vale? En el cual tú puedes hacer lo que quieras, o sea, como si quieres dormir, lo que al final está pensado para que uno realice la tarea que más, con más garantías le permita recuperarse para volver a las atribuciones, ¿no?, de controlador. Entonces, pero bueno, esto generalmente no se apura hasta las 2 horas, ¿vale? Pues 1 hora y media, 1 hora y 3/4 como mucho, se da un poquito más margen de descanso, ¿sabes? O sea, esto... Y luego ya depende de también el tema de tiempo operativo, tiempo de descanso, lo delimita bastante el número, los clientes que tengas. Es decir, si tú estás en ventanilla y no paras de tener clientes, pues tendrás más tiempo, tendrás que llegar al máximo tiempo de trabajo y mínimo de descanso, pero si no tienes tantos clientes en ventanilla, pues claro, el tiempo de descanso va a aumentar. Vale, y hablando del tema de descanso también, bueno, nos preguntaban que cómo es la torre de control, entonces, bueno, dices lo de dormir y tal, entonces la torre de control, si no me equivoco, tiene unas... Sí, a ver, habitaciones, tiene ¿no? habitaciones pensadas y de hecho disponibles solo para el turno de noche, ¿vale? O sea... en el propio fanal, claro, digamos. Bueno, en la propia estructura, en la propia edificación de la torre, pues tiene una parte destinada a dormitorios, ¿vale? Esto, bueno, tiene que ver con que, bueno, otra de las restricciones de descanso por ley que tiene el trabajo, y es que durante un turno de noche tú tienes que tener, aparte de este criterio de 2 horas 30 minutos, 2 horas 30 minutos, tienes que garantizar que los controladores mínimo pasan de descanso un 33% del turno, ¿vale? Entonces, claro, 1/3 del turno va a ser descanso. Si estás de noche, lo lógico es que si tienes un par de horas de descanso, pues te vayas a echarte un rato. Entonces ahora, contando, ¿no?, un poco los 8 horas y 33%... Eso a la noche. A la noche, además, los turnos suelen ser un poco más largos. Suelen ser de 9 horas, incluso, bueno, creo que el máximo son 10. Porque también la duración de un turno está limitada. Es que, al final, esto es un real decreto que existe que define claramente los temas de actividad y descanso del trabajo de controlador. Entonces acabas trabajando 40 horas por semana también, normalmente, como un trabajo... Bueno, yo no he echado la cuenta, pero no creo que salgan entre 30 y 40, pero creo que 40 llegar, no sé. A ver, es que depende, porque si te pilla justo una semana que tienes 6 días de trabajo, que puede pasar de lunes a sábado, y luego eso sí, vas a tener 2 o 3 días libres.
Claro. Pero puedes tener una semana de 6 días de trabajo, si multiplicas 6 por 8, pues son ya casi 50 horas, ¿sabes? Pero bueno, con este criterio del descanso dentro también, ¿sabes? Tenerlo en cuenta. Claro. Y bueno, pues básicamente estas eran las preguntas que teníamos de la audiencia y un poco pues la entrevista. Muy bien. Nada, Abel, muchas gracias por contestarnos a todas estas preguntas. No hay de qué. Y bueno, te vamos a dar un libro de comunicaciones que tenemos por aquí. Nunca Y viene así, mal pues, para la repasar. biblioteca y Sí. y así lo tenemos por aquí. Muy bien, muchas gracias. Nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Vale, genial. Venga.